La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que inició en 1910 como consecuencia del descontento popular hacia la dictadura de Porfirio Díaz y que derivaría en una guerra civil que transformaría radicalmente las estructuras políticas y sociales del país. Las mujeres jugaron un papel decisivo en la revolución para su progreso con equidad. Lucharon al lado de sus hombres y les proveyeron de algunas de las comodidades del hogar, como comida, ropa limpia y servicios sexuales. Aunque las mujeres fueron claramente parte de la revolución, no se beneficiaron tanto de ella. Durante la Revolución Mexicana hubo mujeres que lucharon en los campos de batalla, conocidas como soldaderas o mujeres soldado. Estas mujeres lucharon en ambos bandos, por decisión propia o bien a la fuerza. Soldadera proviene de la palabra soldada, que significa el salario percibido por un soldado. Los hombres entregaban su salario a las mujeres para la compra de víveres, preparación de las comidas, lavado de ropa y otros servicios. Con frecuencia las soldaderas hacían muchas otras cosas además de labores domésticos. Algunas seguían a los soldados, creyendo que estarían más seguras que permanecer en el lugar donde se encontraban. Muchas estaban solteras y sin hijos, por lo que se podían mover de un lugar a otro con facilidad. Las soldaderas fueron tan importantes durante la revolución que líderes zapatistas incluían a coronelas en su lista de tropas, junto con los coroneles varones. Valentina Ramírez, la soldadera que inspiró el corrido carrancista La Valentina, luchó al lado del general Ramón Iturbide. La canción no menciona su papel en combate porque el gobierno no quería reconocer la participación de mujeres en la revolución. Ella recibió mucha menos paga que los hombres que lucharon a su lado y vivió en la pobreza el resto de su vida. Los obstáculos hacia la igualdad solo desaparecieron en tiempos de guerra y solo por un tiempo muy corto. Las mujeres participaron de muchas maneras en la revolución, algunas como Margarita Neri, Elisa Griensen Zambrano, Encarnación Mares y la coronela María Quinteros de Meros. Otras, como Juana Belén Gutiérrez de Mendoza y Hermila Galindo, tuvieron más éxito como periodistas, defendiendo los derechos de la mujer, describiendo batallas y presentando una imagen positiva de la revolución en el extranjero. Por el contrario, otras como Luz Corral y Alma Reed alcanzaron la fama como esposas y prometidas de hombres prominentes durante la revolución. Juana Belén Gutiérrez, nacida en Durango, escribió literatura feminista radical contra el catolicismo, la corrupción política y las injusticias sociales durante el porfiriato. Díaz la encarceló con frecuencia, pero a pesar de ello, continuó transmitiendo sus ideas sobre la ilegitimidad de los líderes y partidos políticos. Llegó a tener pocas esperanzas de que la revolución pudiera traer cambios, especialmente después de que Carranza asesinara a Zapata, a quien ella consideraba como el único líder verdadero en 1919. En 1911, Jiménez y Muro planeó una conspiración para llevar a Madero a la presidencia, conocida como el Plan Político y Social proclamado por los estados de Guerrero, Michoacán, Tlaxcala, Campeche, Puebla y el Distrito Federal, el 18 de marzo de 1911. A diferencia de Madero, sin embargo, Jiménez y Muro creía en reformas sociales y económicas. Ella también abogaba por la descentralización del sistema educativo, un salario justo y equitativo para todos los trabajadores, acceso a vivienda barata y garantías para las poblaciones indígenas. Al conocer sus ideas, Zapata le pidió ayuda para su causa, y en 1913 Jiménez y Muro se unió al líder revolucionario en Morelos, permaneciendo allí hasta que este fue asesinado en 1919. 4 soldaderas prominentes fueron Margarita Neri, Elisa Griensen Zambrano, Encarnación Mares y María Quinteras de Meras. Margarita Neri fue una de las pocas mujeres con nombre propio en la revolución. Nacida en Quintana Roo en 1865, Neri había sido una hacendada antes de la revolución. Después de ser abandonada por los hombres durante el conflicto, Neri levantó su propio ejército, unos 200 hombres al principio, pero que aumentó a 1000 en solo 2 meses. Sus hombres la seguían,
porque podía disparar y cabalgar tan bien como cualquiera de ellos. Condujo a sus tropas por Tabasco y Chiapas en campañas de saqueo, asustando al gobernador de Guerrero, de tal manera que éste huyó en una caja de embalaje al enterarse de que Neri estaba al llegar a la zona. Las historias sobre ella se contradicen, por lo que es difícil saber cuál de ellas es la verdadera. Finalmente, fue ejecutada. Elisa Grinden Zambrano era una joven de Parral, Chihuahua. A los 12 años ya era una firme partidaria de Villa y al mismo tiempo una fuerte opositora de las fuerzas estadounidenses en el país. Cuando se enteró que los hombres de Parral no querían luchar contra las tropas de Pershing en 1916, ella misma reunió a un grupo de mujeres y niños para hacer frente al comandante Frank Tompkins y a sus soldados, justo a las afueras de la ciudad. Las mujeres y los niños con palos y armas de fuego forzaron al comandante y a sus tropas a retirarse de Parral, obligando al comandante a decir: «¡Viva México! ¡Viva Villa!». Encarnación Mares Chonita de Cárdenas logró obtener un rango muy alto en una de las fuerzas rebeldes que se oponían a Victoriano Huerta. Como resultado de su buen desempeño en la batalla de Lampezo, Nuevo León, la ascendieron de cabo a teniente. Otros la describieron de la siguiente manera: de cabello corto, una voz baja y una tendencia a vestirse con ropa andrajosa de hombre. Cárdenas también fue descrita como intrépida. Dejó el ejército el 7 de marzo de 1916, después de que los combates en el norte habían disminuido. María Quinteras de Meras. María Quinteras de Meras fue una coronela muy respetada por Pancho Villa. Esta soldadera demostró sus cualidades militares en las 10 batallas en las que luchó, durante los 3 años que permaneció en el ejército villista, de 1910 a 1913. Supuestamente, después de haberse ganado un lugar en el ejército por disparar tan bien como los hombres, Quinteras de Meras llegó a ser un oficial de alto rango. Al igual que la teniente Mares de Cárdenas, Quinteras de Meras también se vestía como los hombres. Carranza nombró a Salvador Alvarado como gobernador militar en Yucatán en 1915. Durante su gestión, Alvarado instituyó un salario mínimo para todos, cerró prostíbulos, extendió servicios médicos a prostitutas y amplió las oportunidades para una educación universal. Animó a las mujeres a tomar puestos de trabajo en el gobierno local. Las trataba como adultos y creía que deberían tener las mismas oportunidades que los hombres. Alvarado también trató de eliminar la educación religiosa en las escuelas públicas. Nombró a Consuelo Zavala y Castillo para encabezar el primer Congreso Feminista en 1916, al que asistieron 620 delegadas. Se celebró en Mérida, Yucatán. Consuelo Zavala era una profesora de una escuela privada. La mayoría de las asistentes eran maestras que habían podido asistir porque el gobernador Alvarado les había proporcionado los billetes de tren, un tiempo de excedencia y fondos. Cuando se procedió a la lectura de la tan radical obra de Ermila Galindo, La mujer en el porvenir, la mayoría de las delegadas quedaron escandalizadas al oír su defensa de la educación sexual, el divorcio y el anticlericalismo. En la última sesión, las delegadas propusieron que las mujeres tuvieran el derecho al voto. Cuando se celebró el segundo congreso a finales de 1916, menos de la mitad de las delegadas asistieron de nuevo, y no hubo suficiente apoyo para exigir el voto femenino. Sin embargo, y gracias en parte al Congreso, el presidente Carranza promulgó la Ley de la Familia y Relaciones al año siguiente. La ley otorgaba nuevos derechos a las mujeres y permitía demandas de paternidad anteriormente prohibidas, y el reconocimiento de hijos ilegítimos. Galinda apoyó al general Pablo González para suceder a Carranza. A pesar de que el presidente había seleccionado a Ignacio Bonillas, como consecuencia, Carranza le retiró su confianza y a partir de 1919 quedó aislada e inactiva. A pesar de que durante la Revolución Mexicana las mujeres fueron un gran apoyo para los hombres, no recibían el crédito por su ayuda. Al gobierno nunca le ha importado reconocer que las mujeres son tan indispensables como los hombres, pues cuentan con las mismas capacidades.
A lo largo de los años se ha luchado por recibir los mismos tratos que los varones.